Cadenas de cristal. Capítulo 40. Perdóname. Candy volvió a sus obligaciones, pero la penumbra que se había cernido sobre Ashendale no se disipaba. A Elvira Pinkett le desagradaba tener que controlar de nuevo a Candy. Agnes lloraba con frecuencia. Karen no cesaba de murmurar quejas. Las miradas que Rosaura dirigía a su padre rezumaban tal odio que él debería haberla reprendido, pero no lo hacía. Y el silencio en el comedor durante las comidas era tan opresivo que hasta un simple carraspeo resultaba bochornoso. Candy se negaba a hablar del asunto con nadie, ni siquiera con Karen, con quien estaba profundamente molesta por haber urdido un plan que había tenido consecuencias tan nefastas para ella. Era evidente que Terry no había sucumbido a la trampa. En cambio, ella sí. Como una estúpida, se había enamorado de él. De modo que ahora Candy escuchaba a Karen con desgana, sin prestarle demasiada atención y sin hacer comentarios al respecto. Terry apartó la mirada que había permanecido fija en Candy desde que ella entró al gran salón para servir la cena. Cuando la joven, al percibirlo, posó sus ojos verdes en él fugazmente, Terry clavó la vista en el plato semivacío que tenía delante, con un profundo ceño fruncido. Apretó los dientes y la tensión de sus mandíbulas se manifestó en el palpitar de sus mejillas. ¿Cómo había sucedido? No, esa no era la pregunta. ¿Cuándo había sucedido? ¿Acaso fue cuando ella le pidió aquella gracia? Decir que sí sería mentirse a sí mismo. ¿Cuando la besó por primera vez? ¿O incluso antes, al imponerla el primer y tan placentero castigo? Una mueca de pesar dibujó su semblante y sus dedos se cerraron en torno al tenedor con tal fuerza que las perfectas líneas rectas comenzaron a curvarse en el momento en que una certeza trataba de abrirse paso en su mente, por más que él tratase de rechazarla. Había sido nada más verla en Crental cuando sintió el deseo de llevársela consigo y protegerla de cualquier cosa que quisiera hacerla daño. Solo un necio podría enamorarse de una mujer que lo mantuvo encadenado a una cama, lo violó, lo traicionó cuando empezó a confiar en ella y fingió que lo deseaba. Sabe Dios con qué propósito. Las semanas posteriores se convirtieron en un eco de sus primeros días al servicio de Terry, salvo por algunos cambios bastante significativos. Ya no le ayudaba a tomar su baño, ni compartía el lecho con él. La sonrisa sin alegría que ella tanto despreciaba había desaparecido por completo. El señor de Ashendale apenas la miraba, y cuando lo hacía, su rostro era una máscara inexpresiva. Candy había vuelto a ser lo que él había impuesto desde el principio, una criada invisible a la que no se le prestaba atención. Era una actitud perversa, y ella misma había dejado de usar su propia ropa, pese a que Terry no se lo había ordenado. Si ella no era más que una criada, se comportaría como tal. A pesar de sus propios pesares, Candy aún encontraba tiempo para continuar enseñando a Rosaura. Disfrutaba de esas lecciones y sentía un profundo afecto por la muchacha, y por eso mismo se esforzaba en ocultar sus emociones frente a la joven, sentimientos que oscilaban entre la tristeza y la amargura,
a veces manifestándose en palabras ásperas. Pero su mayor empeño era que Terry nunca llegara a conocer lo que sentía. El día que Rosaura partió para casarse con el joven Warner en la fortaleza Warner llegó, y a Candy se le negó la posibilidad de presenciar la boda. A pesar de haber confeccionado el vestido que Rosaura luciría, no se le permitió estar presente para verlo sobre el cuerpo de la joven. A partir de ese momento, Candy dejó de ocultar su resentimiento. Ya no había razón para fingir. Terry no tardó en apreciar el cambio. 2 veces en un mismo día, la comida había terminado derramada sobre su pierna. Era imposible pensar que ambas ocasiones fueran casualidad. En su arcón ya no quedaba ni una sola prenda que no requiriese algún tipo de arreglo, por pequeño que fuera. Al llegar al final de la semana, su aposento era un desastre. Las sábanas del lecho, mal lavadas, le provocaron un molesto salpullido. El vino tenía cada vez un sabor más agrio. La cerveza llegaba cada vez más caliente y la comida que ella le servía era cada vez más salada. Un cúmulo de pequeñas desgracias que no podían ser fruto del azar. Terry lo sabía. No obstante, se guardó para sí todas sus dudas y recelos. No se atrevía a hablar con Candy sin sucumbir al deseo de llevársela a su lecho. La deseaba con tanta intensidad que solo un esfuerzo sobrehumano lo detenía de tocarla. Sin embargo, la evitaba. Ella lo había traicionado, conspirando con su enemigo en su contra. Sus risas, sus bromas, incluso su propio deseo por él, era mentira. A pesar de todo, no podía odiarla. Jamás la perdonaría, jamás volvería a tocarla, nunca le mostraría cuán vulnerable se sentía ante ella. Pero no podía odiarla ni dejar de desearla. Permanecer en Ashendale solo lo atormentaba. No comprendía por qué no salía a buscar a Ligan él mismo, en lugar de enviar a otros con ese cometido. O al menos visitar a Brad y su flamante esposa. No había dado la orden de informar a Candy sobre el matrimonio de su madre, pero estaba seguro que, de haberlo hecho, no habría servido para aplacar, aunque fuera temporalmente, el resentimiento que ella le demostraba. Como si ella tuviese razones de peso para mostrar ese resentimiento. Él sin duda las tenía, y muchas, pero ella no. Aun cuando estaba convencido de que debía partir, no lo hizo. Y entonces, un par de días después, llegó Brad con su esposa. Terry les dio la bienvenida en la escalinata de la fortaleza. Brad simplemente se limitó a dirigirle una sonrisa burlona al todopoderoso señor, y cuando pasó a su lado, murmuró para que solo su amigo pudiera oírlo, que se preparase. Luego se encaminó hacia el salón, dejando a Terry a solas con Lady Rosemary. He venido para ver a mi hija y no permitiré que me lo impidas. Tu propia hija ha sido quien me ha contado el tratamiento cruel que Candy ha recibido a manos de ti. Todavía me estoy planteando si seré capaz de perdonar a Brad por no habérmelo dicho él mismo. Te juro que si lo hubiese sabido antes, te hubiese tendido una trampa en el castillo Ligan, en lugar de entregártelo. Es asombroso cómo un hombre puede ser tan... Basta, señora. No tienes la menor idea de lo que ha ocurrido entre Candy y yo, y mucho menos de lo que ella me hizo. Es mi prisionera, y así seguirá siendo. Puedes verla, pero no te la llevarás de aquí. ¿Entendido? Rosemary abrió la boca para refutar la afirmación de Terry, pero se contuvo.
lo miró con hostilidad durante un instante, asintiendo brevemente antes de pasar junto a él. Sin embargo, apenas había dado 2 pasos cuando se giró bruscamente. Lord Terry, no permitiré que me intimides. Mi esposo asegura que tienes sólidas razones para ser así, pero la verdad es que lo dudo. También me sugirió que quizás piensas que Candy cooperó voluntariamente en los planes de Neil. No lo pienso, lo sé, aseguró Terry con voz fría. Entonces, debo decirte que estás mal informado, contravino Rosemary. Luego, añadió con un tono más calmado. Mi hija me ama. ¿Acaso crees que ayudaría a Neil después de presenciar cómo me castigaba cruelmente para obtener su consentimiento? Terry se tensó. ¿Consentimiento para qué? Neil había llegado a un acuerdo con Percival Montfort, un pacto que involucraba a Candy. Ella se negó, al igual que yo. Él era un viejo lascivo, de comportamiento escandaloso. No era digno para mi hija, en ningún sentido. Pero Montfort le había prometido su ejército a Neil para luchar contra ti. Por eso, la llevó a la fortaleza Ligan y la obligó a presenciar mi castigo para persuadirla. Pero, ¿por qué te golpeaba a ti y no a ella? Porque, aunque sea de un modo enfermizo y retorcido, él siente algún tipo de afecto por mi hija. Además, no quería estropear su belleza, puesto que la boda se celebraría tan pronto como llegaran a Crental. Por el contrario, nada le impedía golpearme a mí. Y no se detendría hasta que ella aceptara casarse con Montfort. Pese a ello, le dije que sin duda Candy se retractaría en cuanto la separaran de mí. Después de todo, es una joven, obstinada y testaruda, y esperaría tener la oportunidad de arruinar los planes de Neil después de lo que él me hizo. Pero cuando estuvo en la fortaleza Ligan, unos pocos días, se jactó de haberla acobardado por completo y que ella haría todo lo que él le exigiera, porque le había advertido que me mataría si Candy no le obedecía. No sé si hubiera sido capaz de hacerlo, ya que Neil no es tan cruel como lo era su padre. Sin embargo, ella seguramente le creyó capaz de hacerlo y lo odiaba por... ¿Qué ocurre?, se interrumpió la dama al percatarse de que el rostro de Terry había palidecido súbitamente. El hombre sacudió la cabeza y un gemido escapó de sus labios mientras otras palabras resonaban en su mente y la imagen de Candy, ahorcajada sobre su cuerpo encadenado, se manifestaba ante sus ojos mientras le explicaba lo que tenía que hacer. Esto no me agrada más que a ti, pero no tengo alternativa, y tú tampoco. No tenía alternativa. Había tratado de salvar la vida de su madre. No había deseado forzar a Terry, y la culpa por su acto la había consumido hasta el punto de considerar que la venganza que él le infligió después era justa. Un profundo lamento brotó de su garganta, tan angustioso por el dolor que atravesaba su pecho, que Rosemary se alarmó. Un momento, iré a buscar. No, no es nada grave. Nada que un buen látigo no pueda curar, dijo Terry con un sentimiento de humillación. Señora, tenía razón al criticarme. Soy el más miserable de los... ¡Oh, Dios, qué he hecho! Pasó como una exhalación junto a la mujer y se dirigió al gran salón. Allí vio a Brad y sin detenerse le espetó por encima del hombro antes de subir apresurado la escalera. Mantén a tu mujer aquí. Terry irrumpió en la sala de costura, donde Candy se encontraba junto a Karen y otras 3 mujeres. Al verlo, estas se retiraron presurosas, aunque Karen se demoró un instante, lanzándole a Terry una de esas gélidas miradas que le había estado dedicando durante semanas,
sin que él pareciera notarlo. Candy se incorporó, dejando caer el lienzo que tenía sobre el regazo. Su expresión no era muy diferente a la de los últimos días. Un profundo desagrado. «Has interrumpido nuestra labor», dijo con aspereza. «¿Qué se te ofrece ahora?» «Acabo de hablar con tu madre». La sorpresa y el placer se reflejaron en el rostro de Candy. «Enseguida podrás verla, pero antes necesito hablar contigo». «No, tendrá que ser más tarde, Terry», dijo la joven con impaciencia. «Hace 3 años que no veo a mi madre. La vi apenas unos minutos, hace unos meses, cuando...» Las palabras de ella se desvanecieron en el aire, dejando solo un dramático silencio que Terry se apresuró a romper. ¿Cuándo qué? «No tiene importancia». «Claro que la tiene. Cuando Ligan la golpeó». «¿Mi madre te lo ha contado?» «Entre otras cosas más». «¿Por qué nunca me dijiste que ese hombre había amenazado tu vida?» Los ojos de Candy se abrieron de par en par y una chispa de irritación se encendió en ellos. «¿Cómo te atreves a preguntar algo así? Jamás me traigas una excusa para justificar lo que hiciste. Esas fueron tus palabras». Terry se estremeció y cerró los ojos por un breve instante, tratando de digerir ese oprimente sentimiento de profundo pesar que apenas le dejaba respirar. «Lo sé, y reconozco que hasta es posible que en ese momento no hubiera importado que yo lo supiera. Estaba muy furioso, Candy, pero ahora sí que importa». Vaciló unos segundos y soltó el aire que había estado conteniendo antes de continuar. «Pero era necesario que lo supiese. Dime, ¿también te coaccionó para que me espiases?» «Ya te lo dije. No, ni siquiera lo contempló. Nell estaba demasiado ocupado planeando cómo usar contra ti el ejército de Montfort que acababa de conseguir». Terry apoyó la espalda contra la puerta cerrada, con una expresión terriblemente sombría en su rostro. «Entonces, mi error fue más grave de lo que creía al principio. Santo cielo, eras inocente de todo, incluso del engaño del que te acusé hace poco». Candy lo miró perpleja. «¿Inocente de todo? Yo te violé. ¿Lo has olvidado?» «No, no lo he olvidado. Te lo perdoné, pero...» «¿Cómo que me lo perdonaste? ¿Cuándo?», preguntó la muchacha. «No recuerdo que me hayas dicho nada al respecto». Un profundo ceño fruncido dibujó el rostro de Terry ante la terquedad de la joven. «Sabes perfectamente cuándo, mujer. Fue el día que pediste una gracia, aquella noche que no pudiste dormir». Un rubor carmesí se extendió por las mejillas de Candy. «No te hubiera costado nada decírmelo», murmuró ella con voz trémula. Y luego, recordando las últimas semanas, añadió: «Aunque ya no tiene importancia». Terry la miró con intensidad. «Tienes razón, eso carece de relevancia ahora, cuando no hay nada que perdonar por mi parte. Pero tú eres quien tiene mucho que perdonar, ¿no es así?» Candy lo miró fijamente durante un largo instante y después se encogió de hombros en un gesto dilatado. «Estás perdonado, por supuesto. Ahora puedo ir a ver a mi madre». Terry volvió a arrugar el ceño. «No puedes perdonarme con tanta facilidad». «¿De verdad? ¿Por qué no? ¿O no te has parado a pensar que simplemente no me importa que lo lamentes?» «Creo que todavía estás furiosa conmigo», aventuró Terry, como si con ello justificara la conducta de Candy. «No te culpo, pero por Dios que te compensaré. Nos casaremos y cuando...» «No voy a casarme contigo, Terry».
le interrumpió ella en voz baja, excesivamente baja. Ahora fue Terry quien la miró con severidad y tras eso explotó. Cásate conmigo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para que puedas aliviar tu conciencia? Candy apretó los labios y movió lentamente la cabeza. ¿Acaso no recuerdas lo que te dije? Lo que sentía por ti ya no existe. Así que, dime, Terry, ¿por qué debería casarme contigo? En ese instante, el control de sus emociones se vino abajo. Dame una razón convincente. Si te conviertes en mi esposa, nuestro hijo no nacerá siendo un bastardo. Candy bajó los párpados al sentir el escozor de las lágrimas en los ojos. ¿Qué esperaba? Que él le hubiese respondido, porque te amo. La joven lanzó un profundo suspiro y cuando volvió a mirarle de nuevo, su rostro se había vestido con una máscara de inexpresividad. Bien, las circunstancias son las que son, admitió con voz neutra. Pero eso no es suficiente. Maldita sea, Candy, tú... No me casaré contigo, Terry, gritó ella, dejando escapar todo el resentimiento acumulado. Si tratas de obligarme a ello, juro que te envenenaré, te castraré mientras duermes y además... No hace falta que sigas, la interrumpió él, con la voz enronquecida. La expresión de Terry era la misma que antes la había engañado, la de un hombre agobiado por el dolor. Pero esta vez, Candy no se dejó engañar. Si quieres redimirte, devuélveme la libertad. Renuncia a tus derechos sobre nuestro hijo y déjame volver a mi casa. Tras un largo y angustiante silencio, los hombros de Terry se hundieron, pero asintió.